Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Espina. Yo soy gerente y fundador de Solenium. Eh, Solenium es una empresa que lleva 5 años en el mercado. Realmente somos relativamente nuevos. Somos un emprendimiento que surge con el sueño de masificar y democratizar las energías limpias. Y para eso siempre hemos creído que la tecnología es muy importante, que la innovación es muy importante y creemos firmemente en que la tecnología permitirá mejorar el acceso de energías limpias tanto a personas como a empresas. Algo que es muy importante en esta presentación es que, digamos, la idea general o el objetivo general de la charla es que, digamos, que al final comprendamos la importancia de la energía, de la tecnología en la energía solar y digamos que la energía solar de entrada es una tecnología de punta, es realmente, hablamos de tecnologías muy nuevas que se mueven rápidamente. Sin embargo, más allá de la energía solar hay muchas tecnologías bordeando y que particularmente pueden permitir el éxito tanto financiero como técnico de un proyecto. Eso lo que quiero explicarles es cómo a nivel tecnológico podemos ayudar a mejorar ese éxito de sus proyectos de energía solar. ¿Listo? Eh, bueno, acá ya. Particularmente la charla tiene como título cómo las tecnologías de la industria 4.0 nos pueden ayudar a mejorar el éxito de nuestros proyectos. Digamos, como para explicar un poco el tema de industria 4.0, pues digamos como humanidad venimos de varias revoluciones industriales, donde inicialmente tuvimos lo que fue la revolución del vapor, luego vino la revolución de las máquinas de energía eléctrica, la última pues revolución que tuvimos fue la de la informática, la electrónica, que está muy ligada a esta última que es la 4.0. Básicamente fue cuando surgió la 3.0, surgió pues todo lo que fue la computación y finalmente sobre la 4.0 hay muchas discusiones al respecto, pero pues yo lo resumiría como los sistemas ciberfísicos, es decir, es como un avance de la 3.0 donde surgió la electrónica y computación, digamos, pero lo diferente es que en esta 4.0 entra a jugar un papel fundamental el Internet, y es que ya una cosa, un objeto o un sistema no solamente tiene una repercusión local a donde esté conectado, por ejemplo, un computador con la persona que esté conectada, sino que ese objeto que tiene algunas mediciones o lo que sea, digamos, pertenece a un mundo ciberfísico y puede estar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Entonces, digamos que eso hace parte de la industria 4.0. Digamos que es muy interesante porque pues ya comenzamos a tener, digamos, esquemas o monitoreos o sistemas que, digamos, que físicamente no necesariamente estén conectados, pero a través de Internet podemos, digamos, tener información e incluso podemos tener software que no estén alojados en un computador específico, sino que estén alojados directamente en la nube y que operen desde ahí. Básicamente la agenda que yo les tengo es el Internet de las cosas en primer lugar. Básicamente es cómo llevar cualquier objeto al Internet, pero enfocado en temas de energía solar. En eso tendremos alguna discusión sobre informaciones de energía, variables meteorológicas y variables térmicas para asegurar el éxito de los proyectos. Luego iremos hacia la ciencia de datos e inteligencia artificial, cómo podemos analizar y cuántos datos puede tener un proyecto de energía solar para poderlo hacer más inteligente, para poder optimizar su rendimiento y para poder optimizar también su operación en su vida útil. Y finalmente entraremos en un tema y explicaré un poco sobre blockchain. Básicamente blockchain es la tecnología detrás del Bitcoin y es una tecnología que comienza a ser una parte fundamental de los sistemas energéticos. En blockchain, en resumidas cuentas, nos puede ayudar en la confianza transaccional para manejar activos de energía y particularmente de energía limpia. Entonces, eso es lo que planeo pues en la agenda. Espero que puedan hacer preguntas muy chéveres porque pues realmente trataré de que sea una presentación muy concreta y muy concisa y que
al final podamos tener alrededor de esas preguntas una discusión bastante interesante. Internet de las cosas. Realmente, yo la verdad cuando comencé a escuchar sobre el Internet de las cosas creo que fue muy confuso para mí porque suena a un concepto súper complejo, realmente es sencillo, es básicamente que cualquier objeto del mundo físico pueda estar conectado al Internet y esa conexión obviamente debe tener una función o una visión clara. Básicamente, cuando en la tercera revolución hablábamos de lo que es los robots y las máquinas que nos ayudaban a automatizar procesos, ya esas máquinas no solamente hacen procesamientos locales, cuando hablo de locales es en un punto físico en particular, sino que a través de la conexión de esa cosa o esa máquina al Internet podemos llevarla a tener pues rendimientos o procesamientos especiales. En particular, digamos ahí en la imagen se ve una tablet con básicamente toda la información que ofrece y las mediciones que ofrece un determinado proceso. Nosotros en la empresa, ahí ven uno de los circuitos que hemos hecho, hemos trabajado muchísimo con temas de Internet de las cosas, entendiendo cosas como un sistema de energía solar, ¿cierto? Como un proyecto de energía solar. Y ahí es donde va, digamos, uno de los primeros beneficios del Internet de las cosas en los proyectos de energía solar. En particular, cuando tenemos un proyecto de energía solar, vemos una única, o normalmente, o sobre todo en los proyectos pequeños, vemos una única posibilidad de conexión digamos, a la red o una única posibilidad de hacer IoT. Y de entrada, lo común es que encontremos que casi, yo diría que todos los, o el más del 90% de fabricantes de inversores ofrecen una conectividad del proyecto a la red para hacer un monitoreo continuo. Más allá de eso, cuando hablamos de plantas de cierto tamaño, es importante entender que la planta de energía solar no solamente corresponde a la generación de energía. La planta de energía solar puede tener muchas más variables que permitan optimizar el control, maximizar la vida útil, ser más eficientes y garantizar una mínima intervención del activo. Cuando hablo de esto, hablo también de mediciones que pueden estar asociadas a variables meteorológicas, como lo son la radiación, claramente. Cuando tenemos medición de radiación, un ejemplo claro de lo que podemos hacer es comparar esa radiación que obtenemos durante el proyecto versus la generación, y eso nos puede determinar si un proyecto está operando bien, o sea, está generando la cantidad de energía que debería generar, si un proyecto puede tener los paneles sucios y se requiere un mantenimiento, si un proyecto puede tener un problema de aislamiento, si un proyecto tiene problemas de tierra. Digamos que la comparación de variables de generación con variables de radiación nos puede dar mucha información relevante del proyecto. Ahora, más allá de la radiación, un proyecto de energía solar, viéndolo como sistema, está influenciado también por otros factores, factores como lo son en particular la lluvia, ¿cierto? La lluvia nos ayuda, por ejemplo, en épocas digamos, como lo tenemos en Colombia, que es un país tropical, en épocas de alta lluviosidad o de alta precipitación, pues lo que tenemos es que no es tan necesario hacer mantenimientos tan seguidos. Tenemos también variables como el viento y la temperatura que corresponden a medidas meteorológicas. El viento a veces ayuda a determinar si un proyecto puede generar un poco más. Cuando hay mucho viento en un proyecto de energía solar, eso fortalece o mejora la refrigeración de los paneles solares y por ende se puede esperar que cuando hay mayor cantidad de viento a veces se genera un poco más de energía. Entonces, digamos que cuando vemos un sistema de energía solar, no solamente tenemos que pensar en lo que es el monitoreo de generación desde el inversor que ofrece un fabricante convencionalmente, sino que también podemos comenzar a pensar en otro tipo de variables, como bien lo decía, como es radiación, el pluviómetro para medir cantidad de lluvia, lo que es dirección y velocidad de viento, lo que es temperatura del módulo. Por ejemplo, la temperatura del módulo, cuando tenemos monitoreo de ella, nos permite detectar problemas asociados a la refrigeración, ¿cierto? Y digamos, ineficiencias asociadas a las altas temperaturas. Y finalmente, creo, o eso sí es una consideración muy personal, que los sistemas de energía solar
digamos, tiene un propósito muy importante dentro de, particularmente, cuando hablamos de autoconsumo, una organización, y es ayudar a un ahorro financiero o económico en la factura. Cuando tenemos esta situación, tenemos otras variables que podemos monitorear que son externas al sistema y nos pueden ayudar también a optimizar el activo, y es particularmente el consumo energético. Cuando tenemos, digamos, monitoreo del consumo, que nos pueden ayudar a monitorear la energía exportada, o sea, los excedentes de energía, la importada, consumo y generación, podemos apoyar a que se tomen decisiones inteligentes respecto al activo. Ejemplo, tenemos la posibilidad en un proyecto de hacer un diseño que tiene dos inclinaciones, una hacia el este y una hacia el oeste, o una sola inclinación hacia el sur. La inclinación hacia el sur genera una montaña muy empinada en un proyecto, las inclinaciones este-oeste generan una montaña un poco más plana. De acuerdo a mediciones que se puedan tener del consumo, podemos optimizar la inversión de ese activo ajustando mejor la generación a esa curva de consumo, haciendo, digamos, un diseño apropiado si el diseño lo permite. Entonces, en resumen, con las mediciones de un sistema de energía solar, entendiendo el sistema de energía solar como una cosa dentro del Internet de las cosas, que corresponde a conectar las cosas al Internet, digamos, no solamente lo podemos ver desde el punto de vista de generación, sino también desde un punto de vista global, donde tenemos variables asociadas a absolutamente todo lo que puede afectar positivamente o negativamente un proyecto. Eso nos va a ayudar definitivamente a mejorar la vida útil, nos va a ayudar a mejorar la eficiencia energética y finalmente a tener una mínima intervención humana sobre el activo, que finalmente es una repercusión en la reducción de costos operativos digamos, de ese proyecto de energía solar. Entonces, en conclusión, un sistema de energía solar no solo es generación, tiene muchas variables asociadas. En ese sentido, particularmente cuando tenemos un proyecto, podemos incrementar, y era uno de los puntos que les mencionaba, podemos incrementar la productividad también del trabajo gracias al IoT. Es uno de los beneficios que tiene, dado que particularmente en un sistema como ven en la foto donde la palomita pues se poposea en el panel, realmente, realmente cuando tenemos un sistema de ese tamaño es muy fácil detectar una falla y digamos limpiarla. Pero cuando tenemos un proyecto que comienza a tener más de 100, 200 paneles solares, la detección de una falla es muy compleja porque el inversor básicamente mide la generalidad del proyecto. Entonces, en esos puntos es donde es importante comenzar a tener mediciones más específicas que nos permitan, primero, detectar que hay una situación de falla o hay una situación que está generando una ineficiencia y que nos permita dirigirnos a algo, digamos, que se llama pues como la detección del área de la falla, y es determinar que dentro de esos 100 paneles la falla o la situación de ineficiencia puede estar en estos 25 o en estos 25 de acá, o de cierta manera dar un índice de dónde puede estar la situación que genera la ineficiencia para que se pueda optimizar el tiempo de trabajo y por ende el costo de mantenimiento del proyecto. Otra de las, digamos, aplicaciones interesantes que ofrece el Internet de las Cosas, y sobre todo cuando tenemos muchas mediciones asociadas al proyecto, es que nos puede determinar hacer mantenimientos asíncronos. Cuando hablo de mantenimientos asíncronos me refiero a que en Colombia, pues particularmente pues el ejemplo de Colombia, aunque sucede en muchos países, tenemos ciertas estaciones donde, digamos, la lluvia se favorece un poco más. En esas estaciones normalmente no se requieren mantenimientos muy seguidos, y lo que podemos hacer es que a través de la medición del sistema a nivel completo, tanto de generación como de variables meteorológicas, podemos determinar con anticipación y a través de algoritmos matemáticos cuándo y en qué momento es adecuado hacer un mantenimiento. De esa forma, podríamos empezar a decir que los sistemas o los proyectos de energía solar no requieren mantenimiento cada 6 meses o cada año o cada 4 meses, como normalmente cuando somos empresas instaladoras de proyectos lo decimos, sino que podemos comenzar a decir que el sistema requiere mantenimiento, pues cuando el propio sistema lo diga. Es decir, cuando el sistema a través de la medición de sus variables nos dé a entender
que requiere hacer un mantenimiento. Obviamente eso no es solito. El IoT solito no es que funcione de maravilla. Ahí es donde se necesitan los algoritmos y la matemática para poder determinar este tipo de cosas. Los mantenimientos asíncronos ayudan a reducir considerablemente los costos operativos de un proyecto de energía solar y por ende ayudan a incrementar considerablemente el rendimiento financiero de un proyecto. ¿Listo? Tenemos otra aplicación que es muy nuestra y es que a través del IoT podemos comenzar a hacer los sistemas de energía solar mucho más inteligentes. Esta es una aplicación muy bonita que tenemos. Es cuando mencionaba, creo que Moisés al principio, que tenemos una patente. Este es un sistema patentado, básicamente es un sistema de seguimiento solar donde medimos variables asociadas a la meteorología, variables asociadas a GPS, que tienen que ver con variables astronómicas, variables asociadas a la generación del proyecto y donde finalmente lo que tenemos es digamos que le agregamos inteligencia a la estructura de tal forma que lo que configuramos es un sistema de seguimiento solar, ¿cierto? Que incluso a través de las variables que medimos gracias al IoT, podemos mejorar un tema que se llama limpieza automática de paneles solares, no porque tengamos un robot limpiando los paneles, sino que a través de las mediciones generamos algoritmos que nos permiten que el panel se ensucie menos, gracias al movimiento, gracias a los grandes ángulos que genera el movimiento y gracias a que las variables meteorológicas nos permiten saber qué zonas son seguras para hacer esos movimientos. Entonces, digamos que el IoT nos permite volver mucho más inteligentes. Acá lo ven, pues tenemos digamos, unos paneles que son automáticamente y que automáticamente se orientan hacia el sol. Es una patente que hemos desarrollado nosotros como empresa y que adicional a eso nos permite generar 18% más de energía. Las pruebas que hemos hecho para este producto las hemos hecho en Medellín. Hemos tenido días donde podemos generar hasta el 40% de energía adicional, días que son muy nublados, donde la generación adicional es prácticamente cero, pero en promedio hemos logrado determinar que podemos generar un 18% más. No solamente controlar, digamos, los sistemas de energía solar corresponde a sistemas digamos, de seguidores, sino que corresponden a muchas cosas. En particular hay algoritmos de limpieza o robots de limpieza que ya son muy tecnológicos, que permiten que, voy a esquematizarlo, que haya un robot que vaya pasando por el panel y que lo vaya limpiando cada vez que el panel lo necesite y de forma automática. Esa comunicación es una comunicación que se llama máquina a máquina, donde el mismo sistema de energía solar le informa a la máquina o al robot que debe limpiar el panel. Ahí no hay ni una intervención humana y es una aplicación muy interesante dentro de los proyectos que también me permite mejorar las variables financieras. Digamos que agregar un robot, podría decir, es carísimo para un proyecto, pero hay proyectos que son de un tamaño tan elevado y tienen filas de paneles tan grandes que realmente termina siendo más rentable agregar sistemas robotizados que mantener la intervención humana dentro del proyecto, especialmente la mano de obra en proyectos en Europa, Estados Unidos es altísima y los robots cada día comienzan a tomar un mercado importante. Hay otros temas como son las reconfiguraciones. Cuando tenemos medidas de los paneles solares y medidas asociadas a variables meteorológicas, podemos determinar el nivel de sombras y particularmente entiendo que en la Universidad Nacional están trabajando también con temas de hacer reconfiguraciones de paneles para evitar al máximo las ineficiencias causadas debido a sombreados en algunos paneles. Que eso es algo que también se ha venido trabajando desde la misma tecnología del panel con tecnologías como lo es el panel media celda que parte del panel el 2. Sin embargo, me parece muy interesante presentar y contarles de estas tecnologías de reconfiguración que básicamente parten de una medición y a través de esa medición detectar en qué momentos, digamos, hay sombreado sobre ciertas áreas de los paneles para reconfigurar y que eso no afecte en totalidad de la planta de energía. Tenemos, o digamos, y en particular, ya hablando un poco del caso específico, desde Solenium hemos venido trabajando fuertemente en lo que es el IoT. Hemos desarrollado una cantidad de sistemas de control y de comunicación y de sensado. Hemos desarrollado estaciones meteorológicas, sensores de temperatura, los controladores del seguidor solar.
y tenemos una cantidad de sistemas que nos permiten medir digamos, un sinfín de variables asociadas a los sistemas de energía solar. Eso todo lo hemos desarrollado con comunicación inalámbrica. Tenemos unos sistemas de comunicación importantes que todo se comunica con la nube, es decir, todo al Internet. Yo desde mi celular puedo saber absolutamente todo de mi planta solar desde cualquier parte del mundo, y no solo yo, sino todas las personas que tengan un usuario y una contraseña de mi planta. Entonces la planta comienza a ser una planta más inteligente, autogestionada y más rentable. Al final es lo que yo creería que es más importante. En ese sentido, digamos que tenemos una cantidad de variables que yo tenía una pregunta, pues me han dicho que es mejor no interrumpir acá en las preguntas en el medio de la charla, pero lo pueden escribir. Digamos que, ¿cuántas variables o qué número de medidas creen que se puede tomar en un año en una planta de energía solar? Yo tengo acá un número de las medidas que nosotros podemos adquirir en una planta de energía solar y ya se los voy a mostrar en la presentación siguiente. Eh, Podemos recolectar hoy en día de una sola planta de energía solar más de 8 millones de datos en un solo año. Obviamente, no es que recolectar más de 8 millones de datos va a hacer que, a través del IoT, va a hacer que nuestra planta sea perfecta. Realmente no es que sea importante el número de 8 millones, es una variable que se las entrego pues, para que tengan una dimensión de lo que puede generar el IoT. Sin embargo, estos datos se pueden reducir, se pueden optimizar, pueden ser 4 millones, pueden ser 2 millones, de acuerdo al tamaño de la planta y las especificidades de cada planta. Nosotros determinamos cuántos datos deberíamos tomar. Yo les digo, una planta bien sensada, pues podría tener más de 8 millones de datos, pero acá es donde surge uno de los retos más grandes que tenemos, y es qué vamos a hacer con esos datos, ¿cierto? Esos datos realmente no sirven para nada si no aplicamos cosas que nos permitan usarlos precisamente para la optimización de nuestros proyectos. Y ahí es donde llega nuestro segundo punto de la conversación, y es la ciencia de datos o la inteligencia artificial, ¿cierto? Básicamente la ciencia de datos trata, y yo lo digo en muy dummies porque yo la verdad no logro entender las complejidades de estos asuntos. Tenemos en el equipo pues personas que son muy expertas en esto, pero básicamente trata de tomar datos, una determinada cantidad de datos, y convertirlos en datos que realmente no signifiquen en principio nada, y pasan a ser procesados y a ser datos que comienzan a generar valor. Cuando hablo de generar valor es que estos datos comienzan a ser métricas importantes o comienzan a generar variables, gráficos o lo que sea que permita que podamos tomar decisiones inteligentes, rápidas. Porque es que tener 8 millones de datos, ¿qué hace uno con 8 millones de datos? Lo importante es procesarlos y que esto nos ayude a tomar decisiones inteligentes en nuestra planta que finalmente repercutan al comportamiento tanto técnico como financiero de la misma. Entonces está el tema ciencia de datos y entra un tema muy importante que es la inteligencia artificial, que yo lo definiría como básicamente darle, digamos, enseñarle un poco a nuestros proyectos, a nuestros sistemas, a interactuar automáticamente, a detectar cosas que incluso a veces cuando digamos, nosotros nos enfrentamos ante toda esta información, no somos capaces de ver muchas situaciones que pasan en las plantas. Cuando tú le dices a un algoritmo, vea, en esa planta, yo lo sé porque ya fui a la planta y lo medí manualmente, está sucediendo una situación, y es que tenemos una falla, no sé, una falla de aislamiento, una falla de aislamiento, tenemos esta falla de aislamiento y tenemos toda esta información, todos estos datos que estuvieron mientras estuvo la falla. La falla no la podíamos detectar porque los datos no nos ofrecían esa información, pero cuando detectamos la falla, le dijimos al algoritmo, vea, en ese intervalo de tiempo había esta falla. Le enseñamos, comenzamos a enseñarlo y comenzamos a enseñarle una cantidad de cosas de tal forma que luego él sea capaz de interpretar toda esa información a través digamos, de la inteligencia, y es donde entra la inteligencia artificial, y los mismos sistemas comienzan a ser tan inteligentes que nos permiten encontrar situaciones específicas en los proyectos. Situaciones como, necesito mantenimiento, necesito que me hagas mantenimiento, te voy a lanzar una alarma y necesitamos que programes ya una limpieza. O
no necesito mantenimiento, resulta que tengo un panel dañado y necesito que programes ese intercambio del panel. Entonces comenzamos a generar una situación totalmente automatizada, que obviamente yo les voy a decir, llegar hasta esos puntos, digamos, todavía nos falta y vamos en ese proceso, es un proceso muy bonito. Y básicamente esta presentación data de que podamos comenzar a aportar a este camino entre todos los que estamos aquí presentes. Y bueno, eso es a nivel general la ciencia de datos e inteligencia artificial. Por eso ponía esa foto tan chévere que dice Data has a better idea, y es la data siempre es una mejor idea de las cosas. O sea, hay cosas que no vemos y que la data permite definitivamente ver mejor. Hay unas aplicaciones muy interesantes y ahí decirles que ahorita les presentaba uno de los productos de la empresa que es los sistemas de seguimiento solar. Ahora les presento otro producto que incluso estamos lanzando en la feria y que los invito a nuestro stand a que lo vean. Vamos a rifar 3 meses de este servicio, más que todo para monitoreo de consumo en empresas. Vamos a rifar 15 mediciones por 3 meses. Digamos que lo que hemos venido trabajando es en lo que llaman forecast, que es básicamente predicción y análisis de históricos. Por ejemplo, en un proyecto de energía solar, pues básicamente podemos encontrar automáticamente luego de un mes, podemos encontrar el máximo y mínimo de generación del proyecto, si el proyecto está generando entre los intervalos que debería operar, cuántos excedentes puede tener el proyecto, cuánto de esa generación del proyecto se está yendo para autoconsumo, cuánto se está yendo para el operador de red, y finalmente, si estamos dentro de los rangos o dentro de la estadística que nos permita decir que el proyecto está operando en un punto óptimo. Eso desde el punto de vista de generación, desde el punto de vista de consumo. Yo les decía que para nosotros es súper importante, y aunque un sistema de energía solar no tenga mucho que ver cuando se instala con el consumo de energía, nosotros lo ligamos al consumo porque finalmente si podemos hacer un match con el consumo y optimizar muy bien que esa energía en su mayoría sea consumida y no sea exportada, pues podemos optimizar las variables financieras del proyecto. ¿Por qué podemos optimizarlas? Porque si la energía solar interconectada puede costar 150 pesos cuando la proyectamos en el tiempo, y la energía convencional cuesta 500, pues es mucho mejor si la consumimos y si no la vendemos. Cuando se vende, pues se remunera a un costo más barato que como si la consumiéramos. Entonces, digamos que con la inteligencia artificial hemos venido y con la analítica de datos hemos venido revisando consumos, picos del mes, de la semana, hemos venido revisando históricos de consumos y asimismo hemos comenzado a proyectar y a decirte, ve, vos has consumido tanto todos los lunes, has consumido tanto todos los martes, te proyecto que la próxima semana vas a consumir esto, pero adicional a proyectarte que vas a consumir esto, ¿por qué no hacemos algo? Pongamos una meta y es de los consumos que tenés típicos siempre todos los lunes, vamos a reducir el 5% y vamos a ver cómo podemos ser más eficientes, porque ser más eficientes al final, digamos, dentro de la energía solar es más sostenible, porque pues no necesitamos generar esa energía y esa energía podría ser esa energía generada podría ser llevada a consumos que sí lo requieran, ¿cierto? Entonces, podemos determinar consumos pico de la semana, pico del mes y de la semana, estadísticas de días productivos y no productivos. En particular, algunas empresas tienen diferentes características de consumo, entonces los partimos en días que son productivos, no productivos. También los hogares a veces son más consumidores el fin de semana y menos consumidores entre semana, entonces determinamos de acuerdo al tipo de consumo que se va a hacer. Por ejemplo, este es un proyecto que tenemos, tengo un ejemplo. Este proyecto, vean que fue un tiempo más COVID, un poco COVID, entonces, digamos, el monitoreo de los históricos de las últimas semanas respecto a las semanas nuevas representa que han tenido un incremento de consumo porcentual interesante. Vean que, por ejemplo, el jueves, a partir del jueves, redujo un poco su consumo. El martes y miércoles tenían un consumo más elevado, seguramente se dieron cuenta digamos, cambiaron ciertas cosas y podemos hacer esto gracias precisamente al conocimiento particular y a todos esos millones de datos que podemos adquirir de un usuario. Arriba, y perdón que no se ve muy bien en la gráfica, tenemos, por ejemplo, esto es digamos, la proyección, si no estoy mal, sí, la proyección de generación de un proyecto.
donde tenemos todos los históricos y lo que el proyecto va a generar en el año. Eso nos permite eso nos permite ponernos metas tanto de generación como financieras de un proyecto en particular y poder tener una base de comparación. ¿Qué pasa con los proyectos? Que yo lo calculo cuando lo coticé, cuando dije voy a montar un proyecto de energía solar y lo coticé con base en variables que son, digamos, que vienen de bases de datos y hice unas proyecciones de cuánto iba a generar. Sin embargo, a veces esas proyecciones se desvían un poco por el simulador, por lo que sea. Nosotros con esto lo que podemos determinar es cómo ha venido operando mi proyecto en el último año y cómo va a operar mi proyecto con base en esas mediciones que he hecho durante mi último año. Eso nos permite ser un poco más precisos y combinamos también con data que viene de bases de datos de otros proyectos. Entonces podemos hacer comparaciones de consumo, generación y finalmente podemos llevar a hacer pronósticos, que es forecasting, que es una cosa bien compleja, que básicamente es hacer como la proyección de la meteorología que nos presentan pues en televisión o cosas así, a veces es un poco complejo hacer y hemos podido llegar a temas un poco precisos. A ver cómo vamos de tiempo. Bien. En temas de inteligencia artificial hemos logrado y digamos que hay cosas que pueden ser interesantes. Yo les presento una aplicación que también tiene que ver un poco, no tanto con la generación, pero que definitivamente hace match con el buen rendimiento de un proyecto de energía solar y es comenzar a entender cuáles y cómo consumen, digamos, cómo consumen energía los equipos tanto de nuestro hogar como de nuestras empresas. Hemos desarrollado unas aplicaciones que se llama desagregación de cargas, donde a través de una medida general, es decir, una medida en el barraje principal o en el tablero de breakers principal de mi hogar o en el barraje principal de mi empresa, a través de esa medida podemos con inteligencia artificial detectar qué equipos de alto consumo están conectados a esa medida y cuál es el consumo asociado a esos equipos. Eso es bien interesante porque la otra forma de medir esos equipos sería poner un medidor por cada uno de los equipos, lo cual es muy costoso. Nosotros a través de la inteligencia artificial enseñamos a nuestros algoritmos a identificar cuáles son esos equipos asociados y a separar la medida de tal forma que no tengamos que ir a medir un equipo en particular. Eso tiene sus asteriscos y es que hemos logrado identificar muchos equipos dentro de hogares e industrias. No siempre se logran detectar todos, pero realmente tenemos un avance que yo les podría decir es top a nivel mundial, sobre todo con el tema industrial. En el tema industrial, detectar consumos de equipos asociados a una medida general es bien complejo y hemos logrado hacer algunos avances al respecto. Y eso en particular lo ha permitido poder conectar nuestros equipos al Internet, nuestros sistemas energéticos al Internet y nuestros sistemas de generación. Y adicional, poder aplicar toda esta información de millones de datos y convertirla digamos, en aprendizaje que nos permita pues, sacar información de valor. Temas muy interesantes para la generación de energía. Cuando tienes una planta pequeña y haces, por ejemplo, una termografía, pues tenemos unas situaciones fáciles de detectar y manualmente podemos encontrar ciertas situaciones de nuestros paneles solares que permitan tomar decisiones. Sin embargo, más allá de eso, cuando tenemos sistemas muy grandes, es muy complejo analizar cada punto. Por ejemplo, en esta imagen que ven al fondo, es una termografía, o sea, una imagen térmica de los paneles solares, que acá en estos rojitos significan que hay unos puntos calientes. A veces hay puntos calientes asociados a un popo de un pájaro que se posó sobre el panel y que es solamente una limpieza, o a veces hay puntos calientes asociados a fisuras o a situaciones particulares. A través de la inteligencia artificial y a través de la visión artificial en particular, cosa que hemos venido trabajando también, hemos podido detectar que digamos que hay algunas situaciones o hay unas particularidades que permiten que al entrenar ciertos algoritmos podamos encontrar que el punto caliente es asociado a una fisura o podamos tener una mayor certeza de cuál es el problema. Y eso es importante precisamente porque nos permite optimizar el uso del personal dentro de una planta de energía solar y particularmente nos lleva a que, lo digo de nuevo, nos optimice tanto la operación como, digamos, los costos asociados a mantenimiento, bueno, que también son de operación de un proyecto de energía solar. ¿Qué dificultades hemos encontrado para el tema de aplicación de inteligencia artificial en industria y particularmente es uno de los modelos de negocio que estamos lanzando en la feria? Es, primero, no hay información. Normalmente no tenemos las capacidades de información necesarias para hacer
aplicar ciencia de datos e inteligencia artificial en ciertos proyectos. Por ende, se requiere una infraestructura que nos permita adquirir esa información para llegar a la inteligencia artificial. Es decir, primero tenemos que meter IoT o Internet de las Cosas en nuestros procesos, tanto de generación como de consumo, para poder comenzar a hacer optimizaciones. ¿Eso qué nos va a permitir? Adquirir esa infraestructura nos permite dimensionar una oportunidad. Puedo ser más eficiente, puedo operar mejor, pero ahí es donde está, yo diría que la bola de nieve, y es a veces es muy difícil dimensionar una oportunidad sin poder medir. Entonces, allí es donde, digamos, saliendo un poco de la charla técnica, nosotros hemos venido trabajando con modelos sin costos de inversión, donde nosotros asumimos ciertos costos asociados a la medida, a la IoT, a la de información de tal forma que la empresa pues, no tenga esas barreras para entrar como en temas de inteligencia artificial, ¿cierto? Eso permite el dimensionamiento de la oportunidad y permite romper esa barrera, o también puede ser con esquemas que hemos desarrollado de bajo costo. Y finalmente permite hacer inversiones que nos permitan ser más eficientes o operar mejor nuestros proyectos. Eh, Entramos ya en un tercer tema. Hemos venido desde el IoT, ciencia de datos, y entramos digamos que uno de los temas que yo creo que son más recientes en temas de la cuarta revolución industrial es el blockchain. El blockchain es una tecnología que hemos conocido, o quizás conocemos mucho, que quizás otros no conozcan. Es la tecnología que está detrás del Bitcoin. Y ahí está el Bitcoin, eh, digamos, en una monedita, porque, digamos, es como lo más representativo, pero no solamente es detrás del Bitcoin, sino de muchas criptomonedas que se han creado. No les hablaré nada de las criptos, tengo mis reservas respecto a esos temas. No es que no crea en eso, pero tengo mis reservas. Pero más allá de las cripto, está esta hermosa tecnología que nos permite hacer descentralización de activos. Cuando hablo de descentralización, particularmente voy a poner el ejemplo del Bitcoin, es que nos permite tener con una alta confianza una variable que es medida o una información con toda la confianza en que esa información no va a ser vulnerada. Por eso cuando yo tengo un Bitcoin, yo sé que tengo un Bitcoin, así no lo tenga físicamente, porque yo sé que ese Bitcoin lo tengo yo y que el hecho de que alguien, que se pueda replicar ese Bitcoin para que alguien más lo tenga es imposible. Se ven, digamos, eso, digamos que guarda esa información de forma que sea muy compleja de vulnerar. Básicamente, como yo entiendo el blockchain, es una capa de seguridad que básicamente guarda la información descentralizadamente en muchos equipos, que son los mineros. Si yo tengo un Bitcoin, esa información va a estar guardada en muchos lugares del mundo al tiempo. Y si yo quiero cambiar esa información para hacer un fraude financiero, por ejemplo, tendría que hackear básicamente a todos los computadores que tienen esa información al tiempo. Es decir, yo tengo que tener una capacidad de cómputo mayor a miles de computadores alrededor del mundo y hackearlos a todos al tiempo para poder violar esa información. Entonces, el blockchain, básicamente, yo lo veo como una capa de seguridad que nos permite guardar información, que les he puesto ejemplos financieros, pero ya vamos a ir al tema de energía, que nos permite guardar información de forma muy segura, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver esto con la energía? Yo diría que lo tiene que ver todo. La energía es dinero, siempre la energía es plata, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de aplicaciones de blockchain, hablamos de básicamente resguardar dinero y cuando hablamos de plata en energía, hablamos de kilovatios hora. Un kilovatio hora, ejemplo, puede valer 500 pesos. Si yo tengo un panel solar en un lugar y yo quiero invertir y yo soy dueño de ese panel solar que no es mío, pero está en otro lugar generando energía y yo quiero cobrarle a una persona por esa energía, digamos, el blockchain nos podría guardar, nos podría, digamos, almacenar y enviar de forma muy segura ese kilovatio hora que se generó acá en este panel solar y que yo lo voy a cobrar en términos de dinero en otro lugar, ¿cierto? En temas de blockchain es muy bonito porque yo creería que ahí es donde la tecnología comienza a cambiar un país. Y yo creo que yo estaba muy nervioso y ansioso de hacer esta presentación porque particularmente creo que todo lo que les he mencionado acá está haciendo cambios fundamentales de país. Yo creo que
me siento muy orgulloso de que tengamos en Colombia tres iniciativas que tienen que ver con blockchain. Está Cycle. Cycle es una empresa de Bogotá. Cycle básicamente lo que hace es microredes, es decir, hace sistemas en zonas aisladas que son sistemas centralizados de una comunidad en particular. Por ejemplo, toda una comunidad de vecinos se une, pone un sistema de energía solar y hace intercambios de energía. Yo tengo mis paneles, mis 4 panelcitos, pero me fui de vacaciones este mes y yo, ¿qué hago con esos paneles? Genero esa energía y esa energía se va a mi vecino y Cycle se encarga de que a través de blockchain esa energía sea enviada a su vecino, yo la pueda intercambiar o reclamarle cuando yo venga de vacaciones y esté consumiendo energía. Mi vecino me puede enviar energía porque él también tiene su proyecto. Entonces, Cycle es una empresa que se ha encargado de hacer, digamos, de promover el blockchain a través de microredes, o sea, de conexiones físicas, donde un electrón que pasa de un lugar a otro genera un kilovatio hora y ese kilovatio hora de energía limpia se transacciona, por decirlo así, a través de una transacción de blockchain que está totalmente segura. Si yo mando un kilovatio hora, yo estoy seguro de que lo mandé. Y eso mejora la confianza. Esto es un tema de confianza. Es una iniciativa muy bonita, pues los invito a seguirlos. Otra es NEU, Next Energy Utility, que es una iniciativa que viene por parte también de ERCO. Es una iniciativa que ayuda a que los negocios que tienen, los negocios no, las personas que tienen energía solar puedan enviarle energía excedente a cualquier persona, que son transacciones virtuales de energía. Yo soy usuario, yo tengo mis paneles solares y genero un kilovatio hora adicional, pues yo no quiero vendérselo a mi vecino, yo quiero que lo compre mi amigo y yo se lo envío a mi amigo. Y el blockchain nos permite asegurar que ese kilovatio hora, aunque el vecino realmente se lo consumió, realmente mi amigo lo reciba virtualmente, entre comillas. ¿Cierto? El blockchain nos da la seguridad de que ese kilovatio hora no se replique 2 veces, que si yo mandé un excedente, no sean 2 kilovatios horas, sea un kilovatio hora y que yo lo envié y mi vecino se lo consumió virtualmente de nuevo porque realmente físicamente se fue al vecino. Listo. Y la final es una iniciativa nuestra, es Unergy. Unergy es una plataforma que permite que podamos financiar o ayudar a empresas a que tengan sus proyectos de energía solar sin costos de inversión, sin costos de mantenimiento. Les hacemos sus proyectos, no les cobramos un solo peso, no les cobramos por el mantenimiento, hacemos un contrato y les cobramos energía más barata que va a ser energía limpia. Ese proyecto que puede valer 1.000 millones de pesos, le sacamos las variables financieras y lo publicamos en la plataforma que es Unergy, que también invito a que nos sigan a Neo y sigan a Cycle. Con Unergy publicamos el proyecto para que personas puedan invertir en esos proyectos y básicamente esa energía que se generó, la energía la paga la empresa mes a mes y nosotros porcentualmente se la enviamos a quien invirtió o quien participó en el proyecto. Si yo tengo el 10% de un proyecto y cobro una energía de 500 pesos, pues la persona tiene 50 pesos por ese kilovatio hora, que ese kilovatio hora se garantiza la integridad a través de blockchain, que es la tecnología que está detrás del Bitcoin, pero en este caso no estamos creando una criptomoneda, estamos creando una protección de activos de energía, que es una aplicación muy bonita. Entonces, eso Unergy nos ayuda a consumir energía limpia más barata y sin costos de inversión desde el punto de vista de empresas. Y particularmente, pues nosotros tenemos todo lo que es asociado a la eficiencia energética como un servicio adicional a las empresas que adquieren con nosotros este servicio de energía limpia. Entonces, ayudamos a que proyectos que antes no eran posibles de energía solar ahora sean posibles y a que personas que antes no podían invertir en energía limpia puedan hacerlo incluso desde 1.000.000 de pesos. Entonces, eso es muy interesante. Les tiro la primicia. Pueden ir al stand 120 que es de Unergy. Es una empresa separada que se encarga de este tema de generación de energía. Y vamos a lanzar entre hoy y mañana un nuevo proyecto. Vamos a lanzar 360 millones de pesos para que inviertan en un centro comercial de Medellín y pues ayuden a la financiación de este proyecto y ayudemos a la democratización de la energía con todas estas tecnologías que les he hablado. ¿Qué desventajas tiene todo lo que les he hablado? Pues hay temas éticos, digamos, discusiones, yo creo que más filosóficas que otra cosa, y es qué va a pasar con los puestos de trabajo, digamos, qué generación estamos creando, una generación de incompetentes, porque ya todo va a ser automatizado. De eso hay una cantidad de discusiones que son muy bonitas y espero que en algún momento lean un poco más al respecto, que realmente tiene una profundidad interesante.
Sin embargo, pues yo particularmente soy de los que me siento muy optimista de lo que puede pasar con todo esto. Yo creo que antes de eliminar puestos de trabajo vamos a crear puestos de trabajo más bonitos, quizás no tan mecánicos, sino puestos de trabajo más pensantes y que permitan una calidad de vida mejor para las personas. Otras ventajas de esto importante es el ROI. Normalmente los proyectos de innovación, normalmente lo que tiene que ver con ciencia de datos, inteligencia artificial, blockchain, todo eso no Unergy. Unergy tiene un ROI muy chévere para que se metan, pero todo lo que tiene que ver con procesos de ciencia de datos en empresas, y cuando nos metemos con eso, hay que tener en cuenta que tenemos que ser un poco pacientes con temas de ROI. ¿Listo? Finalmente, yo creo que ya termino acá para abrir paso a las preguntas. Quería decirles que muy orgullosamente y quería terminar mi presentación yo iniciaba diciéndoles cómo la tecnología es fundamental pues, para el desarrollo del país en cuanto a las energías limpias. Yo quería decirles que este año pues, quedamos en el top 10 de empresa pequeña en innovación del país. Muy orgulloso puedo decirles que estamos dos empresas de energía solar, Solenium y Ambientes Soluciones. Esto es importante porque las empresas de energía solar que se han creado pues suelen ser empresas recientes, y el hecho de que en el top 10 de empresas más innovadoras existan dos de energía solar quiere decir que la tecnología definitivamente está aportando, y que la energía definitivamente está aportando, la energía solar, a que podamos ser un país más competitivo, más globalizado, y que desde Colombia se generen, digamos que, desarrollos tecnológicos que no solamente impacten una localidad, sino que impacten al mundo. Entonces, quería contarles esto. Definitivamente la energía solar ha ayudado a incrementar nuestro alcance tecnológico. Ya tenemos una patente y yo sé que hay otras empresas en procesos de patentes y generación de conocimiento respecto a las energías limpias. Eso es muy importante, pues hemos ya al final, como para presentarles un poco de la empresa, hemos tenido un proceso bien importante desde el emprendimiento con Capital Semilla, Parque del Emprendimiento, Impulsa, Ruta N, CIDET. En Ruta N acabamos de instalar un seguidor solar porque vamos a liberar datos e información de cómo funcionan los seguidores solares con paneles bifaciales, paneles normales, digamos con un suelo reflectivo. O sea, vamos a tener un estudio que vamos a liberar al público, va a ser información en tiempo real que vamos a estar publicando, para que puedan saber cómo funcionan los seguidores solares en Colombia. Nos ganamos el premio Eficiencia Energética ISA, hemos trabajado a nivel internacional con la Royal Academy of Engineering, Fondo Newton y una empresa en Suiza que se llama MSRE, que es un apoyo muy importante pues, desde el punto de vista tecnológico en la empresa. Entonces, finalmente, quisiera invitarlos, y esta es la invitación más importante, a que todos juntos ayudemos a democratizar, masificar las energías limpias. Los invito a visitar nuestro stand en Solenium. Vamos a estar rifando 30 suscripciones de 3 meses para medición para eficiencia energética, y vamos a estar en Unergy. Vamos a publicar pues, un proyecto para que puedan ustedes mismos desde 1 millón comenzar a ser parte de la democratización de las energías limpias. Entonces los invito porque esto lo hacemos juntos realmente. Finalmente, bueno, hay mis datos y estoy atento a preguntas. Hola, entonces empezamos la sección de preguntas y recuerden que pues todavía pueden poner sus comentarios o algo en el chat mientras vamos resolviendo las que hicieron previamente. Leyendo las preguntas vi que hay un poquito de una confusión acerca de la definición de lo de Centrac. Entonces quería preguntarte, Eduardo, un poco como que nos vuelvas a explicar rápidamente lo que es Centrac y también cómo funciona y básicamente a partir de qué tamaño es propicio que se instale un seguidor. Es muy buena pregunta. Digamos, los proyectos con seguimiento solar han sido muy conocidos y, digamos, más que todo en plantas de gran escala. Sin embargo, nosotros hemos comenzado a hacer una apuesta, y es que puedan comenzar a ser competitivos y rentables en plantas de menor escala. Nosotros hemos evaluado que desde 120 kilovatios en adelante, cuando hablamos de un proyecto en suelo comparado con una estructura en suelo, podemos comenzar a hacer más rentable el proyecto haciendo uso de seguimiento solar. ¿Por qué por debajo de 120 kilovatios no es tan fácil hacerlo más rentable con el uso de seguimiento solar? Porque un seguidor solar requiere motores, requiere unos controladores, requiere estación meteorológica y requiere unas inversiones que son
por ejemplo, una estación meteorológica es una en una planta de miles de paneles, entonces requieres hacer esa inversión para que tu proyecto tenga seguimiento solar y por ende, digamos, a partir de 120 kilovatios en suelo hemos detectado que comenzamos a mejorar la cosa. ¿Listo? Listo, también tenemos una pregunta acerca de qué tipos de servidores utilizan para procesar la data, si son servidores propios o si son alquilados en la nube. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Nosotros no usamos servidores propios. Creemos que eso es digamos, el tema de servidores es algo que requiere un conocimiento particular y especial y básicamente lo que hacemos es usar servicios como Amazon Web Service, los servicios de Google, servicios también en Alemania tenemos un servidor, tenemos varios servidores, algunos de un servicio que nos ofrecen en Alemania, otros de Amazon, Google, tenemos varios servicios. Cada uno lo ajustamos a las necesidades particularmente que necesitamos. Ahí es donde está almacenada nuestra información de forma segura y digamos que hay otro servidor, entre comillas, que es el blockchain. La red de blockchain nos guarda información también. Hola, entonces también tenemos una pregunta acerca de, alguien pregunta que cómo se puede solicitar el certificado de la UCME para hacer uso de las exenciones tributarias. Sí, básicamente el certificado se solicita a la UCME. Nosotros hacemos proyectos de energía solar. Digamos, este tema de IoT era porque queríamos mostrarles esto, que era un poquito más especial. También hacemos proyectos de energía solar. Si nos dejas el contacto, te podemos asesorar para que hagas el proceso de tu proyecto con la UCME y solicites los beneficios tributarios o te asesoramos del proyecto. Lo ideal es que la empresa que te haga el proyecto te ayude a solicitar esos beneficios porque requiere información técnica importante. Listo. Los invito también, si tienen sus proyectos, nos pueden contar que podemos cotizarles. Incluso tenemos cotizaciones en tiempo real en el stand. Elkin, ¿tenés más preguntas? Otra invitación, aprovecho mientras Elkin nos habla, que les quería hacer, es, yo sé que acá probablemente haya muchas empresas instaladoras de proyectos, nosotros somos como Solenium instaladores de proyectos, pero en Unergy quisiera invitarlos a que se acerquen porque podemos ayudarles a hacer la financiación para que puedan ofrecerles venta de energía a sus clientes. Listo. Ahí pueden, digamos, asesorarse para que les ayudemos en sus proyectos también y que se hagan realidad. Hola, Eh, alguien pregunta Ujú. cómo usan blockchain para almacenar sus datos y de qué manera están implementando la IA en los sistemas de energía solar. Sí, mira, el blockchain, digamos, de entrada es entre comillas, un almacenamiento descentralizado. Es decir, yo tengo información asociada, por ejemplo, a un kilovatio hora y ese kilovatio hora está replicado en muchos dispositivos, digamos, alrededor del mundo. Entonces, lo interesante del blockchain es que no tenemos todo en un servidor, sino que está almacenado en dispositivos que se encargan del minado, que son como las personas que se dedican a minar información. Entonces, esa información pues, está repartida en muchos lugares. Espero no equivocarme, no soy tan experto desde la profundidad técnica del blockchain. Y me decías otra pregunta, Elkin, perdón. Y la inteligencia artificial, claro que sí, la inteligencia artificial, como la expliqué en la presentación, la usamos para enseñar a nuestros algoritmos a analizar esa información y a que nos comiencen a enviar alertas o alarmas que permitan optimizar nuestros proyectos de generación de energía solar o el consumo energético. Alguien tiene una pregunta acerca de Unergy. Dice, si invierto 5 millones en Unergy, ¿ustedes me devuelven dividendos mensuales, anuales o cómo es? Mensuales, cada vez que una persona pague la factura, van a tener pues disponible el dinero. Nosotros tenemos una billetera social al proyecto, entonces el dinero te va a llegar a tu billetera, si los quieres sacar los sacas, si los quieres reinvertir los reinviertes, si los quieres dejar los dejas. Pero cada vez que la empresa pague su factura, pues ya los van a tener disponibles.
Los invito mañana a las 2 de la tarde. Voy a hacer una presentación dedicada solamente a Unergy. Ahí voy a explicar las particularidades de Unergy a nivel financiero y a nivel de blockchain. Ahí voy a enfocarme un poco más en el blockchain porque es la tecnología más presente dentro de Unergy. El jueves. Ah, sí, es el jueves, el jueves. El jueves es la charla de Unergy, perdón, el jueves a las 2 de la tarde. Eso. Elkin, ¿tenés más dudas o tienes más preguntas por ahí? Yo tengo una acá. ¿Qué participación le dan a los jóvenes con respecto a convocatorias de trabajar con ustedes? Todas. Somos un equipo relativamente joven. Pues en info@solenio.co pueden enviar hojas de vida si quieren pues, participar de procesos. Ah, Elkin está muteado. Al administrador que sí lo puedes mutear. No puede hablar. Eh, a las empresas que tienen de pronto proyectos, los invito a contactarnos a través de Unergy para ayudarles a financiar sus proyectos y a los que quieren ayudar a financiar los proyectos también los invito a hacerlo. Los invito a participar de la rifa, pues del sorteo que vamos a hacer de 3 meses de eficiencia energética para empresas de medición energética. Elkin, ya estás desmuteado, creo. Sí. Eh, Quería recordarles que cualquier duda que tengan, si no da tiempo de resolverlas aquí, la pueden hacer personalmente. Digamos, pueden ir a los stands del pabellón verde 120, del de Solenium o el de Unergy, el pabellón, perdón, al revés, el pabellón 120 verde es el de Unergy y el de Solenium, el pabellón azul 231. Y Listo. listo, sí. Les agradezco mucho por su asistencia. Creo que ya son las 3. Bueno, son las 12:59. Muchas gracias a todos. Qué bueno que asistieron y bueno, no, muy emocionados de que puedan asistir a nuestro stand. Muchas gracias.